simplemente viene de exactamente este. Pues, trivialmente sobre. Entonces, por lo tanto, HT es completo si y solo si gamma T en HH es cerrada. O sea, ¿qué estoy diciendo a fin de cuentas? Estoy diciendo que T es cerrado, el operador lineal T es cerrado si solo si HT es de Hilbert. ¿Sí? Observación. T de H en H es cerrado si y solo si H de T, que acuérdense es el dominio de T o la norma de T, es de Hilbert. ¿Sí? Es de Hilbert. ¿Va? Ok. ¿Sale? Déjenme ver cómo va la cámara. De hecho, creo que vamos a hacer una pequeña pausa. No. Ya pasamos 33. A ver. ¿Va? O sea, que un operador sea cerrado, lo que esto me está diciendo es que realmente depende del dominio. ¿Sí o no? Me está diciendo, depende del dominio que sea cerrado. ¿Okay? Que un operador lineal sea cerrado depende del dominio. La estructura que va a tener el dominio. ¿Okay? Le tengo que pedir en este caso que sea de Hilbert. ¿Va? El dominio sea un espacio de Hilbert con la norma T. ¿Ok? ¿Va? Ok. Teorema 6. Un operador lineal continuo T es cerrado si y solo si el dominio es cerrado en H. ¿Ok? Contrasten con el resultado anterior. O sea, realmente aquí, de cierta manera, es como pedir algo más débil. Eso es pedir algo más débil porque necesito que sea cerrado, o sea, que sea de Hilbert con la norma de H. Acuérdense que la norma de H siempre está dominada por la norma T. Cualquier elemento del dominio sí tiene esa propiedad. Siempre. Ajá. Entonces, en sí la norma T es una norma más fuerte. Por eso es que aquí es más débil la conclusión. No más débil, sino que... Sino que requieres menos. Estoy requiriendo menos al operador continuo porque tiene que ser su dominio de Hilbert, pero con una norma más débil. A eso me estoy refiriendo. ¿Sí? Eso es un requisito más simple, más débil, más fácil de cumplirse. Por lo mismo, la norma de Hilbert siempre es más
débil que la norma T, en el dominio, claro. ¿Ok? ¿Y por qué es que le tengo que pedir menos? Porque ya sé algo, ya sé que es continuo. Por eso. ¿Sí? Entonces la prueba vamos a hacerla, es fácil. Déjenme agarrar otro gis. Pero es fácil. Demostración. Por proposición 1, que ya la tienen de hace un par de notas. Por proposición 1, si T es continuo, entonces esta norma es equivalente a la norma de Hilbert, la norma dada, ¿sí? Sobre el dominio de T, claro. Y por lo tanto, de T es cerrado respecto a esta norma, si y solo si de T es cerrado en H. ¿Sí? Esa fue la primera proposición de este bloque. Si es proposición 1. ¿Ok? ¿Sale? Entonces por eso es más fácil, ¿no? Porque de entrada la continuidad me está diciendo esta norma es equivalente a esta. Cosa que en general no vas a tener, ¿no? En general no lo vas a tener. ¿Sale? ¿Qué puedo concluir de este resultado? ¿Cuál es la consecuencia inmediata de este resultado? Cuando el dominio es todo H, estás diciendo que todos los elementos de BH son operadores cerrados, ¿no? Es la observación. De este resultado se sigue que T pertenece a BH, es cerrado. BH, este es cerrado, obviamente, ¿no? Ok, teorema 7. Teorema 7. Sea T cerrado y S un operador lineal continuo sobre H. Entonces, T más S es cerrado. No es cierto que la suma de cerrados necesariamente es cerrada. Por eso este resultado del teorema 7 es importante. Luego vamos a ver ejemplos de eso. ¿Va? La demostración también muy simple. Sea xn de entrada pertenece al dominio de T, tal que xn converge a x y, ojo, ¿qué es lo que hay que probar?
hay que ver si esto es cerrado, ¿no? Si tiene gráfica cerrada. Entonces agarran una sucesión en el dominio que converja a X y además T de XN converja a Y. O sea, vean cómo aquí cambian las cosas, porque para una función continua XN converge a X implica T de XN converge a Y. ¿Sí? Y de hecho Y es T de X. ¿Va? Para una función continua. Pero para claro, hay que tomar en cuenta el resultado pasado, ¿eh? Tiene que ser cerrado, porque sí, eso sí, si Y no fuera, si X no estuviera en el dominio de T, entonces, aunque esto converge, quién sabe quién sea Y, ¿no? O sea, no podrías decir T de X, porque X pues no está en el dominio. Ojo, ¿va? Pero aquí vean la diferencia con funciones continuas es que esto no implica esto, ¿no? Los operadores cerrados tienen que agarrarse una solución con esta propiedad y que además tenga esta propiedad. El operador será cerrado si entonces X pertenece al dominio y Y es de X. ¿Sí? ¿Ok? Es una condición más débil que la continuidad, pero a fin de cuentas como que nos está dando la misma propiedad analítica que nos da la continuidad, ¿no? La misma propiedad métrica en cuanto a sucesiones se refiere. ¿Sí? Entonces, y aquí esto, ojo, porque queremos ver este es el que nos interesa. Y además, T más S de XN converge a Y. ¿Qué hay que probar? Que X está en este dominio y que Y es T más S de X. ¿Sí? Ahora, es la primera parte, la del dominio, está fácil. ¿Por qué? Porque S me lo tomé en BH. Acuérdense que el dominio de una suma es la intersección de los dominios. Eso es decir, lo mismo que a fin de cuentas, el dominio de esta suma es el dominio de T, porque S está definido en todo H. ¿Ok? Esa es en sí la clave del argumento. Sea, entonces, demostración, sea XN en el dominio, perdón, ya puse demostración, están yendo aquí las pilas, ¿no? Entonces, por demostrar, como les digo, que X pertenece al dominio de T y que Y es T más S de X, ¿sí? Ahora, como XN converge a X, entonces S de XN converge a S de X, eso sí. ¿Ah? Entonces, tengo que T de XN menos S de X más Y en norma, pues esto es igual que la norma de T de XN más SXN menos SXN más S de X menos Y. Y esto es menor o igual que la norma de T de XN más SXN menos Y más SX menos SXN. ¿Sí? Ahora, yo sé que esto converge a esto, entonces esto se me va a 0 y esto también se me va a 0. Esto converge a 0, si me converge a infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces este converge a este, ¿sí? Ese converge a ese. Entonces, T de XN converge a menos SX más Y.
converge a menos Sx más Y. Por lo tanto, T de xn ojo, lo que sí es cierto, por lo tanto, tengo que, a ver, ocurre esto y además xn converge a x. Por lo tanto, x pertenece al dominio de t. ¿Sí o no? O sea, ¿qué estoy usando aquí? Estoy usando la otra hipótesis de que t es cerrado, ¿no? T es cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que si ocurre esto y esto, entonces x está en el dominio de t, ¿ok? Y además, ¿qué ocurre? Que t de x es igual a esto, que es menos sx más y. Ahí está. Eso es lo que quería probar, ¿sí o no? Había que probar que x está en el dominio, ya lo probé y quería probar que t de x es y. T más s de x es y. Entonces aquí fue importante utilizar, fue esta parte crucial, utilizar la cerradura de T. ¿Sale? Ok. A ver, déjenme ver en dónde vamos. Ok. Creo que tengo oportunidad de probar un pequeño resultado más. Teorema 8. Si T es un operador lineal cerrado con una inversa, acuérdense que cuando estamos hablando de inversa en general para estos operadores lineales, me refiero a la inversa que va del dominio de T en el rango de T, a esa inversa, ¿sí? ¿Okay? Con una inversa, T a la menos 1, entonces T a la menos 1 es cerrado. Es decir, siempre ocurre que T y T a la menos 1 son cerrados simultáneamente. ¿Vale? La demostración es muy fácil. ¿Ok? Ya habíamos definido, ya habíamos visto y definido que la gráfica de T a la menos 1 es igual a un operador U de la gráfica de T. ¿Se acuerdan de este resultado? Que ya no me acuerdo qué resultado era. Pero aquí es que lo encuentro. Ah, está arribita del teorema 3, ¿va? Bien, habíamos visto esto, donde donde U era como el operador reflexión, ¿no? Esto es y, x para todo x, y que pertenece a
la gráfica, pero que a fin de cuentas es un elemento de H con H. U es una isometría, y ya acabamos. Como U es una isometría, entonces gamma t y gamma t a la menos 1 son cerrados simultáneamente. ¿Vale? Ahí está. Son varias propiedades las que hay que ver sobre operadores cerrados. ¿Sí? Perfecto. Vamos a dejarle aquí. Gracias.